y empezamos con el doctor Raúl Clemente Ledesma Huerta. ¿Cómo le va, mi estimado Raúl? Buen día. Mu- Muy bien, muy buenos días a todos los oyentes y también televidentes de esta importante radio y de este tan prestigioso programa. Esperaba la fanesca, pero bueno. Ya está por llegar, No, es una broma, no se preocupe. está Es por una- llegar, pero nosotros pensábamos que usted la traía. Ha habido, entonces mañana sin entrevista caemos solo a comer la fanesca. Exacto, Ahí sí le espero yo. mañana, porque de todas maneras sí es un poco complicado en media entrevista y en No, media cabina darle, ¿no? A una imagínese, panesca a esta hora. imagínese. No, mañana festejamos la Semana Santa. Muy Celebramos bien, realmente, me parece celebramos. oportunísimo. Eh, Vamos con las preguntas del licenciado Alcides Montilla, de la máster Romina Ceballos y del... A ver, bueno, en todo caso, Raúl, siempre se ha dicho que cómo es que un país que quiere ser moderno, que quiere ser progresista, que quiere ser de avance, tiene un código laboral de 1938, que a lo largo de estos 83 años ha sido, o más, ha sido remendado, ha sido como compuesto de una serie de leyes más, mientras se siguen discutiendo los grandes problemas que ahora como que alguien los quiere resolver en esto del visto bueno, en esto de los contratos por hora, en esto de que tiene que haber un cuerpo legal laboral que permita el trabajo, el empleo, que son tan importantes para la vida de la familia y para la vida del país. ¿Cómo podemos tener en un momento determinado un nuevo cuerpo legal, laboral, y el actual que vaya rumbo al cementerio? Pues no. A ver, varias precisiones importantes. El empleo no depende de las leyes. Esto es muy importante resaltarlo porque muchas personas tienen la percepción, sobre todo el sector empresarial, que con un código nuevo automáticamente se va a generar empleo, que con una ley nueva o con un contrato nuevo, llámese por horas, llámese plazo fijo, cualquiera que fuese, se va a generar mayor empleo. Pero la ley se ayuda, pues. Por supuesto que sí. La generación de empleo se da con los capitales. Es decir, si usted no tiene dinero para poner un puesto de hot dogs, de hamburguesas o una camaronera, pues no va a generar ningún puesto de trabajo. Pero el que Si tiene la usted, plata ve la ley pues, para invertir en eso. allá voy, déme un segundo. Pero claro, hay elementos, si usted tiene, ¿cómo conseguimos dinero en Ecuador? Básicamente, el dinero de los migrantes, al que se lo envíen, préstamos, digamos, de los bancos o dinero propio que tuviese un inversionista nacional extranjero fuera del país. Es las únicas tres posibilidades. Entonces, si usted tiene dinero, digamos, bajo su colchón, yo no tengo esa suerte, o lo tiene en el banco, tampoco tengo esa suerte, usted o recibe un préstamo del banco, que es lo que el Ecuador debería enfocarse, tener líneas de crédito flexibles y accesibles, no la banca privada, porque la banca privada maneja dinero ajeno y no puede, entre comillas, arriesgar ese dinero ajeno, pero la banca pública cuya finalidad del Estado es el bienestar de la sociedad común, puede, entre comillas, arriesgar ese dinero que también es ajeno porque es de todos nosotros, pero puede tener políticas más flexibles de acceso al crédito. Entonces, primero necesitamos el dinero. Una vez que tenemos el dinero, viene la pregunta, bueno, ¿y dónde lo gasto? ¿En qué país lo gasto? Nuestros competidores Colombia y Perú, directos, pues por supuesto, tienen políticas laborales más flexibles. Ojo, no solo políticas laborales. ¿De qué depende de que un inversionista haga una inversión en Ecuador, sea local o sea extranjero el inversionista? Básicamente de la seguridad jurídica. Tuve la oportunidad de estar con varios inversionistas extranjeros, un fondo de inversión muy importante, cuando fui ministro y luego de ser ministro inclusive, y les preguntaba, ¿por qué ustedes tenemos cacao, camarón, tantas cosas, ¿no? Me decían, mira, nosotros no tenemos prohibido invertir en el Ecuador. No por la corrupción, no por la violencia, sino por la falta de seguridad jurídica. O sea, porque usted firma hoy día algo, no tiene la certeza de que eso en 10 años va a seguir Y vigente. con razón, oiga. Si usted firma un contrato de trabajo, no tiene la certeza de que un juez le va a dar o no la razón si lo cumple o no lo incumple. Entonces, esa falta de seguridad jurídica es la que espanta a los inversionistas. Ahora, ¿en qué se fijan para poner el dinero? Primero, facilidades tributarias, facilidades financieras y, por supuesto, facilidades laborales.
¿Qué es lo que no ha ocurrido en el sector laboral? La economía, el sector productivo es dinámico. Existían marcas hace 10 años. Le doy dos ejemplos. Ustedes recordarán Blockbuster. Era una cadena que alquilaba cassettes de video, de películas, unos cassettes muy grandes. Este negocio no es que no existe. Hoy día existe el alquiler de películas, pero a través de plataformas de streaming, que son Netflix, etcétera, y muchas, ¿no? Entonces, pero no es que no existe el negocio evolucionó y cambió a tener personal en una tienda, a tener personal en un laboratorio, en una planta de sistemas, etcétera, etcétera. Entonces cambió la dinámica, cambió la forma de contratar a esas personas. Esas personas pueden trabajar desde su casa si quisieran, por ejemplo. En el caso de las tiendas, no. Kodak, usted recuerda Kodak, una marca Cámaras, de películas, cámaras. etcétera, Bueno, fotos. pues ya yo en Navidad, una de mis hijas me pidió una cámara de esas baratitas, esas chiquitas que vendían hasta en los supermercados, antes en cualquier lugar. Bueno, no encontré, solo venden las profesionales, obviamente, que son muy costosas y eso no era lo que buscaba. ¿Por qué? Porque hoy día en el celular se toman la foto con mayor precisión que en cualquiera de esas camaritas que antes vendían. Los negocios evolucionan. Las leyes tienen que evolucionar de la mano con los negocios, porque entonces empieza a haber esta brecha y entonces usted dice, bueno, pero yo ya, ¿qué contrato me calza para contratar a este tipo de personas? ¿Qué contrato necesito, por ejemplo, si trabajo en una radio, para contratar un corresponsal en Santo Domingo de los Colorados? Porque soy una radio pequeña, no como esta, que tiene mucho dinero, que es muy grande. Un corresponsal en Santo Domingo, una radio pequeña, que le pague por las horas que me trabaje en la nota, que no invente que es por nota, porque tampoco hay contrato por Raúl, nota. pero para abreviar, ¿verdad? Por el tiempo, ¿no? Hay leyes que tienen cosas buenas y cosas malas, Sí, aunque claro. tengan 40, 50, 60 años, por ejemplo. ¿Cuáles son las cosas malas que hay que eliminar Es que, definitivamente y que hay reacción claro, laboral, sindical, empresarial, para que no se lo haga? es que yo creo que el código en términos generales no tiene nada malo, lo que está es desactualizado. Yo no creo que el código haya mucho que eliminar, yo creo que hay que más bien actualizar los contratos. Por ejemplo, hay contratos de enganche, contratos de equipo que ya nadie usa, que no existen por su inaplicabilidad. Entonces, eso hay que eliminar, pero en cambio hay contratos que no existen. Hay contratos que hay que implementar, el contrato por obra, uno de ellos, por ejemplo, que creo, hay muchos que critican el contrato. Ojo que en Ecuador ya se paga por horas hace años y está vigente eso. O sea, eso ya existe, el pago por horas. El plazo por horas es lo que se derogó en la época del expresidente Correa y es lo que dicen, si regresa voy a contratar más. Yo creo que habrá que ver dos elementos. Uno, el costo de ese contrato, porque si va a costar entre 5 y 7 dólares va a ser muy costoso, muy pocas personas lo utilizarían. Y si solo se puede usar por una vez, va a ser muy complicado la siguiente. Es decir, yo leí la aprobación de la Corte donde se aprueba la pregunta y incluyeron que sea para la primera vez. Entonces la pregunta del millón es, ¿la primera vez que uso el contrato? ¿La primera vez que trabaja para mí? ¿La primera vez que trabaja en su vida? ¿Qué primera vez es? Entonces, eso lo tiene que reglamentar el Ministerio de Trabajo, porque esa pregunta, como todas, van a ser aceptadas probablemente. Las 9 de la mañana, 51 minutos, 9 de la mañana, 51 minutos. Ustedes siguen en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el ex ministro de Trabajo, Raúl Ledesma. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias. Doctor Raúl Ledesma, muy buenos días. Dígame una cosa, y usted ya lo tocó. A mí me preocupa fundamentalmente aquello del costo de la hora, porque he oído que va a costar 6 dólares, 7 dólares. Si yo tengo que pagar 6 dólares, 7 dólares por la hora, mejor contrato un empleado, trato de contratarlo de largo, que me sale a lo mejor mucho más barato, porque si son 8 dólares o 7 dólares al día por 8 horas son 56 dólares. 56 por 30 son 1.500 dólares que prácticamente estoy pagando a un trabajador cuando podría pagarle 450 con un trabajo fijo, lógicamente con lo que es 13º y 14º y todas las otras garantías, pero me parece una exageración aquello que se ha dicho que por hora va a costar tanto la hora de trabajo, doctor Ledesma. Claro. En Estados Unidos, porque muchos empresarios hacen la analogía de la necesidad del contrato por horas, haciendo el ejemplo de Estados Unidos y los estudiantes en cadenas de comida rápida. Lo que omiten decir es que en Estados Unidos, en el estado
más barato cuesta $8 la hora y en el más costoso $15 la hora. ¿Por qué? Porque los estudiantes solo trabajan para conseguir, por ejemplo, fondos para irse de vacaciones o para comprar el libro que necesitan, para cosas muy específicas y no trabajan todo el año, ni siquiera todo el mes. Trabajan solo lo necesario para conseguir los fondos para la necesidad requerida. En el Ecuador hay contratos de pago por horas que no son de plazo por horas, que usted solo le paga al trabajador sin ningún recargo, porque hay el contrato eventual que tiene el 35% de recargo, pero ese solo lo puede usar medio año. Pero hay contratos, el parcial permanente, que es indefinido, o sea, es mientras dure la relación laboral, y usted puede hacer que el trabajador trabaje 1 hora al mes y le paga solo esa hora al mes y sin recargo, y le paga esa hora a menos de $3, que es lo que es nuestro costo hora regular, más allá de los décimos y todo eso que tiene que pagarles de acuerdo a la cantidad de tiempo que trabajó, proporcionalmente las vacaciones y todos los demás beneficios de ley, y tiene que asegurarlo al IES. Entonces, la pregunta que yo hago es, a ver, a mí me parece que está bien cualquier cosa que abone a la empleabilidad, si hay un nuevo contrato, bienvenido sea. Yo lo que no encuentro, honestamente, es la utilidad ideal de que le van a dar ese contrato de parte del empresariado, porque encuentro que hay contratos que quizás por falta de información, ignorancia de abogados, ignorancia de empresarios, falta de información en general, no lo saben aplicar. Pero hoy día hay contratos que son muy útiles para pagar por horas y hacer a una persona trabajar 1 hora, 2 horas, 3 horas, hasta menos de 8 horas al día o menos de 40 horas a la semana o menos de 160 horas al mes, pero eso ya existe. De hecho, el acuerdo ministerial que lo reglamenta lo suscribí yo mismo y está vigente. Entonces, yo no estoy tan seguro de en qué casos va a ser útil contratar una persona por hora. Si usted me dice que va a trabajar 2 horas y que va a costar $7, pues no tengo problema. Son 2 horas al año, no pasa nada. Pero si usted me dice, en el ejemplo que usted señala, y me va a costar $1.500, pues ese contrato no me conviene. Ya el uso dependerá de la asesoría que los abogados laborales den a sus clientes. Dígame una cosa, doctor, ¿no será que esta ley con buenas intenciones, porque yo siempre digo que cuando se hacen las leyes, nadie hace una ley con malas intenciones, la hacen normalmente con buenas intenciones? Claro, por ahí alguna ocasión salen leyes con la burra amarrada, pero Claro. normalmente las leyes salen con buenas intenciones, pero muchas veces las buenas intenciones son los caminos empedrados hacia el infierno. Yo recuerdo lo que pasó, por ejemplo, con los trabajadores domésticos o trabajadoras domésticas, ¿no? Que de la noche a la mañana, con la buena intención de que tengan todos sus derechos, prácticamente desapareció el trabajo doméstico, porque ya nadie quiere contratar una doméstica a la que se le tiene que pagar no solamente el salario básico, sino 13º, 14º, vacaciones, afiliación al seguro social, darle de comer, muchas veces a darle hasta la vivienda. Y todo eso resultaba una cuestión demasiado onerosa y ha ido desapareciendo el trabajo doméstico, doctor. O sea, yo Hágame el creo favor. que, claro, yo creo que esto del trabajo por horas responde mucho a un requerimiento del sector empresarial que ya tiene vieja data. De hecho, desde que lo derogaron, inmediatamente empezaron a requerirlo. Como ministro tuve cientos de requerimientos de que vuelva el contrato por hora, de que trabajemos en el contrato por hora, y me da la impresión de que el presidente y la ministra lo que están diciendo, ok, si es que esto pudiese ser una excusa para no generar mayor empleabilidad, pues vamos adelante, lo sacamos adelante y esperemos que esto genere una mayor empleabilidad que tendrá que ser evaluada pues después de 6 meses, un año, para verificar los resultados. Pero un poco ya, quitémosle las excusas de por qué no contratamos en el Ecuador. No contratamos porque no tengo el contrato adecuado. ¿Cuál es el contrato adecuado? Ah, el de horas. Ok, vamos por el de horas entonces. Esperemos que ya con eso contrates y dejes de poner excusas de por qué no contratas. Entonces vamos a ver un poco. Yo lo que creo es que lo que está haciendo el gobierno actual es, bueno, si es que esto es una excusa o no de buena fe, vamos a quitar ese obstáculo para permitir que la gente contrate más, con más flexibilidad, con más tranquilidad. Si luego de eso no lo haces, pues quiero ver cuál es la siguiente excusa. Yo particularmente creo que es una excusa porque nuevamente la empleabilidad no depende de un contrato, la empleabilidad depende de que haya capital circulante para generar negocios. De eso depende la empleabilidad. Luego, que hayan contratos para que esos negocios tengan
el contrato adecuado para el tipo de servicio que prestan, pues eso es otra historia. Hoy día tenemos muchos contratos. La pandemia nos obligó a instaurar algunas modas de contratación, contrato productivo, contrato de emprendimiento, contrato especial emergente, contrato turístico, que creo que son bastante completos y que están funcionando bastante bien. Así que habrá que ver. Me da la impresión que es eso, de buena fe decir, eliminemos los pocos obstáculos que aparentemente quedan, que el obstáculo más grande no es la contratación, es el tema de la jubilación, que es un tema de fondo que creo que es un debate que habrá que tenerlo en el Ecuador y ese sí que es un debate de fondo, la jubilación patronal, y está en la ley y son derechos, digamos, que no hay manera de echarlos para atrás, pero sí hay cómo, o sea, los paga el empleador. La pregunta es cuándo y cómo los paga. Eso es discutible y lo podemos conversar en quizás otra entrevista porque es un tema bastante más de fondo y bastante más complejo. Pero ese es un tema de fondo, es decir, un trabajador que tiene 19 años, me veo casi en la obligación de votarlo porque si no me toca jubilarlo. Y entonces tengo dos roles, uno de las personas que trabajan y una de las personas que ya no trabajan y me genera un efecto de liquidez muy severo en la economía de mi empresa. Entonces, ¿qué es lo que hacen los empresarios? No todos, pero en algunos casos, despedir a personas que durante 19 años, que es un montón de tiempo, y que nadie, y una persona que llega a 19 años de trabajo, pues algo bien ha de haber hecho. Un mal trabajador no ha de ser para aguantar 19 años trabajando. Sin embargo, dado cómo están las leyes, me veo casi forzado a tener que terminar la relación y despedirlo. Esos son los temas de fondo que son los que generan desempleo y no empleabilidad, son los que generan desempleo, el tema del aporte patronal. Y creo que ese es un siguiente reto. Y el tema de los contratos colectivos, que entiendo que el ministerio está por sacar un acuerdo ministerial para de alguna manera controlar esto, porque ojo, en el mandato 4, mandato constituyente, ya se establecen los límites máximos de beneficios en los contratos colectivos que no se han respetado, sobre todo en el gobierno anterior, por parte del ministro, el ex ministro, si se le puede decir ministro Donoso. Él no los respetó en absoluto, permitió todo lo que hoy día estamos viendo en varias instituciones públicas por desconocimiento, porque de laboral pues nunca supo nada, y lamentablemente hoy día tenemos esta dificultad que el ministerio tiene la obligación de revisar y de regular. Doctor Ledesma, dígame una cosa, y aclárelo para la ciudadanía fundamentalmente, ¿todos los contratos de trabajo tienen que ser por escritos o también hay contratos de carácter verbal que tienen el mismo peso ante la ley? No, los contratos pueden ser verbales o escritos, pero la pregunta es, ¿por qué deben de ser escritos? ¿A quién le conviene que sean escritos? Bueno, en principio a los dos, pero sobre todo a los que contratan, a los empleadores. ¿Por qué? Porque el contrato es marcar la cancha de lo que hay que hacer. Si imagínense si no hubiese contrato escrito y el trabajador no llega a las 9 de la mañana, digamos que el horario es de 9 a 5 de la tarde, y no llega a las 9 de la mañana, ¿cómo usted puede luego, por ejemplo, sancionarlo si llega tarde? O sacar un visto bueno si falta más de 4 días, más de 3 días consecutivos, 4 días. Si yo fuese el abogado del trabajador, ¿y dónde dice que yo tengo que trabajar de lunes a viernes? ¿Dónde dice que mi horario es de 9 a 5? Si no hay un contrato, eso no lo dice. ¿Dónde dice que debo de trabajar en la fábrica y no en mi casa? Entonces, los contratos son un poco marcar la cancha de lo que hay que hacer y el compromiso del empleador, que es cuánto hay que pagar, que es una obligación de dar y el otro es una obligación de hacer, el del trabajador. Si no hay Doctor contrato, Ledesma, es doctor mucho Ledesma, complejo. pero dígame una cosa, en estos contratos siempre hay lo que se llama la letra chiquita, aquella que no se pone a leer el trabajador porque ya pues ya le dan el trabajo y le dicen firma aquí y firma. Y la letra chiquita, esa que Claro. viene con cláusulas especiales. Dígame Bueno, una cosa, ¿el Ministerio del Trabajo controla esas letras chiquitas que están dentro de todos los contratos? Bueno, la letra chiquita en Ecuador está prohibida hace muchos años, no solo en lo laboral, porque señala que incluso en los contratos de adhesión, que son los contratos que antes existían, esas alfombras, ¿se acuerdan de los contratos de telefonía celular antes, que eran unas alfombras, que eran una letra chiquita? Bueno, está prohibido. La letra permitida y única es la letra de fuente tamaño 12. Los contratos laborales tienen una peculiaridad, y es que son contratos que contienen el derecho laboral, tienen normas imperativas. ¿Qué significan normas imperativas? Que son obligatorias de cumplimiento. Los contratos en general son el acuerdo de voluntades. Si yo le quiero vender a usted, digamos, mi carro, yo me pongo de acuerdo con usted y entonces podemos fijar el plazo, la forma de pago que nos dé la gana, porque es un acuerdo de voluntades. El contrato laboral
el único acuerdo de voluntades es que yo voy a trabajar para usted y usted va a ser mi empleador, pero luego las condiciones son imperativas, es decir, yo no puedo trabajar, por ejemplo, más de 5 días a la semana. Yo tengo que tener 2 días de descanso. Yo no puedo ganar menos el salario básico. Son normas que están contenidas en el Código de Trabajo y en las resoluciones y leyes y decretos y acuerdos, y que son imperativas. Y aunque no estén escritas en el contrato o aunque estén escritas distintas, yo no puedo poner en un contrato que renuncio a vacaciones, por ejemplo, o que no voy a recibir el 10º. Aunque no estén escritas, son normas que son válidas para todos los contratos, verbales o escritos. Entonces, en el Pero en derecho este, laboral no existe la letra chiquita. doctor Ledesma, pero en este país hasta los presidentes de la República han hecho tabla rasa con los contratos laborales. Por ahí salió un presidente que dijo que existía la renuncia obligatoria, cosa que es la bellaquería más grande que yo haya oído, renuncia obligatoria, ¿no? Bueno, No sé si don Andrés Mendoza y Paladines esté de acuerdo con este criterio de la famosa renuncia obligatoria, ¿no? La renuncia obligatoria nace de un criterio, digamos, a mi modo de ver equivocado, porque nace de la Ley Orgánica de Servicio Público, que viene a ser un doble código. Es decir, en Ecuador es uno de los pocos países que tenemos 2 regímenes laborales existentes al mismo tiempo. Uno para los servidores públicos de cierta época y el Código de Trabajo, que es para los privados, y también para los servidores públicos de antes de la constitución de los EP. Entonces es un sinsentido que coexistan 2 códigos laborales al fin del día al mismo tiempo. ¿Por qué es importante la reforma? Que era la primera pregunta que se me hizo. Porque esto hay que unificarlo. También con la ley, nosotros incluso cuando yo estuve en el ministerio, le hicimos la propuesta al presidente y se la entregamos por escrito no solo al presidente, a la Asamblea Nacional también, y debe estar en los archivos. Yo tengo el recibido, de hecho. No solamente que unificamos la LOCEP y el Código de Trabajo, sino también la ley para la policía y la ley para las Fuerzas Armadas en un solo código laboral, que es lo correcto. Es decir, no pueden haber trabajadores de distintas categorías de acuerdo a quién lo contrata. Los trabajadores deberían tener los mismos derechos y los mismos beneficios y también, por supuesto, las mismas obligaciones. Don Andrés Mendoza y Paladines, por favor, continúa con el diálogo. Paladín. Muchísimas gracias. Y Paladín, claro, es que hacemos al estilo de la radio tradicional. Antes decían así, ¿no? La realeza. Así decían. Pero le cuento que, Raúl, que en la década de los 60, 70, los periodistas, sobre todo deportivos, ¿no? Se decían Ecuador, Martínez y Collazo. Ya. Manuel Kun y Ramírez. Entonces decían Manolo Mestanza y Pacheco. Mauro Velázquez y Villasís, por ejemplo. Era muy común. En Manaví también hacían también los deportivos. No, cualquiera. Cualquiera. Yo tenía un amigo que se llamaba Melesio Delgado y Medranda. Uy, le digo, ¿y por qué le puso nombre? la I? ¿Y por qué le puso la I? Para diferenciarme del resto de Medranda. Yo soy I Medranda, decía. No le creo. Claro, así decía. Él, con ese nombre Melesio, es difícil que haya más. Era iglesia que yo soy Melesio, nada más. Era un hombre muy culto. Muy culto. Claro, muy culto. Bueno, man, había habido gente realmente extraordinaria, extraordinariamente culta, es verdad. Pero le comento eso porque, claro, también hay la otra parte, que es la parte de realeza, ¿no? Que hay gente que dice, y tal cosa. Y, sí, claro. o de. También De, ¿no? Pero él no puede ponerse Ledesma Huerta porque si no, el gallo viejo de pelea se sale de la tumba y le dice, oye, ¿qué vas a no puede el quitarse. apellido? No me compiten más con I tampoco. Tampoco. Oiga, un gusto también saludarlo personalmente, igual al Alcides, a Romina, que está con frío, ¿no? Si quiere leer. No, está bien. Ya. Una consulta, Raúl, sobre esto mismo que estamos conversando. Luego de la entrevista que tuvimos, estuvo con nosotros el ministro, o no sé si fue el de anterior, el exministro de Trabajo, Andrés Madero. Ya, ok, sí, claro. Sí, él estuvo después que yo, fue ministro Andrés. De acuerdo. Sí. Pero él nos decía que no... y también Stalin Poveda lo entrevistó a Patricio Donoso, que fue después. Bueno, eso ya perdí de tiempo, pero bueno. Que todo lo que dijo, yo lo había escuchado
justo en la entrevista que tuvimos nosotros, lo había escuchado a Raúl, al otro día lo escuché a Patricio Donoso, que decía que todo habían hecho muy bien. Y dentro de eso, la consulta es realmente cómo se mide si ha aumentado o no el empleo. Porque, o sea, para tener una verdadera estadística. Claro, a ver, primero la medición que hacían en la época de Lasso, del expresidente Lasso, era totalmente equívoca porque se referían a la suscripción, se referían a los contratos registrados ante el Ministerio de Trabajo. Y esto es una, digamos, es una tontería verlo de esa forma, porque los contratos que se registran no son pues todos nuevos contratos. A mí también, digamos, me pusieron la tentación de entregar un informe al presidente diciendo, presidente, hemos generado 250.000 nuevos contratos, lo cual es falso, porque no son nuevos, son renovaciones, son contratos de personas que salen y vuelven a entrar, responden a distintas situaciones. No son nuevos contratos, así como tampoco los avisos de salida del IES son despidos. Los avisos de salida del IES, porque esa es la otra que también dicen. Tampoco son despidos. No, no es cierto. El desempleo aumentó porque en el IES han salido 200.000 avisos de salida. Pero es que los avisos de salida no responden necesariamente a despidos o a terminaciones definitivas, responden a lo mismo que los registros de los contratos. Renovaciones, ascensos, cambios de empresas vinculadas, responden a un sinnúmero de situaciones. O sea, no necesariamente No. a que se quedó desempleado. Hay un porcentaje que sí, Sí, por supuesto, claro. como también hay un porcentaje que responden a nuevas contrataciones. Entonces, no se puede llegar a determinar cuáles son nuevos empleos generados, pues es muy complejo, porque tendría que ser con una lupa si una persona, digamos, nunca ha trabajado o no ha trabajado los últimos 3 años y luego ha entrado a un sistema de contrato. En realidad se puede, pero es un tema complejo que en principio lo hace el INEC, no lo hace del todo bien, pero pues, porque el INEC pone como empleo pleno solo los empleos que tienen salario básico y que tienen tiempo completo. El INEC no cuenta los contratos temporales, que están registrados en el Ministerio de Trabajo y en el IES, pero son temporales o se pagan a tiempo parcial. Eso, para el INEC, eso es subempleo. Entonces, yo creo que es difícil, hay que hacer un poco un análisis y en la época del presidente Moreno yo hice estas observaciones, tuvimos dificultades con el INEC incluso, de hecho lo votaron al primer director del INEC porque se demostró que estas formas de presentar los datos no eran pues precisas y generaban distorsiones, porque no es verdad que todo eso es subempleo, hay un montón de empleo que es temporal y que es parcial y se paga parcial y que está metido en este rubro. No significa que no es subempleo Ecuador, no significa que no es empleo Ecuador. Pero medir qué gobierno lo hace mejor o peor, deberían de medir cuántos nuevos negocios se generaron en un determinado gobierno. O sea, qué nuevas inversiones llegaron. Porque estos cuentos del gallo pelón que suscriben convenios de inversión por millones de millones de millones y no llega no llega nada. Si no, ya estuviéramos con inversiones. Todos los gobiernos dicen que hemos firmado. Sí, recuerde usted, miles de millones. De Lazo firmaron como 3 veces, no sé cuántos cientos de millones. ¿Y dónde están esos? En ningún lado. Entonces, hoy día, pues vamos a ver, el gobierno está, digamos, entusiasmado y tiene la misión de que se generen estas nuevas áreas de inversión, que es lo que va a generar nuevos empleos. Y a esas áreas de inversión debería haber un régimen especial de contratación para que esas inversiones, pues imagínese, usted arriesga su dinero y además de que arriesga su dinero, si por esas cosas de la vida las cosas no funcionan, usted tiene que liquidar a todos los trabajadores como despido. Usted encima de que pierde toda la plata, tiene que endeudarse para pagar toda la plata de más. Pero es que eso es un absurdo. O sea, si yo ya arriesgo mi dinero invirtiendo y por algún motivo, el cual sea, sale mal, pues no deberían de además ser castigados pagando. Ahora, ¿la culpa la tienen los trabajadores? No, tampoco la tienen los trabajadores. Por eso digo, tiene que haber, esas son las discusiones de fondo y que requieren un nuevo código de trabajo, una actualización del código, esos casos específicos en zonas Pero nuevas. una reforma o reforma. Una reforma. Yo no creo que sea necesario. Yo creo que con una reforma, a ver, una reforma es desbaratar el código y volverlo a hacer. Eso es una reforma. Pero Raúl, hay que recopilar todas las leyes que son laborales, porque mire, eso sí. Yo he notado, aparte del Código de Trabajo, Policía, ley orgánica, militar. ley contra el acoso laboral. Bueno, sí, claro. Ley de creación de oportunidades. La ley Violeta. Ya.
los CEP la ley de y igualdad, la ley orgánica de apoyo humanitario. O sea, ya son 5 la leyes ley que de van. justicia laboral. Ya ves, ahí O sea, hay está, algunas 6 más. leyes, sí. Hay, Recapitule o reconforme todo eso en una sí, sola cuerpo legal. hay que codificar. Cuando hay Eso. otras leyes que generan reformas a distintas leyes, se codifican en una sola ley. Entonces lo que tiene que hacer es, por eso yo digo, yo creo que hay que actualizar, si lo quiere decir armar uno nuevo, reconocer que los trabajadores no pueden haber distinciones entre ellos, sean públicos o privados, y sean militares o policías, porque hay trabajadores administrativos, militares y policías, que deberían tener el mismo régimen de obligaciones y también de beneficios. Doña Romina Ceballos. Y justamente, ¿cómo podemos hacer para estabilizar la balanza? Porque como usted lo dijo, para las inversiones en nuevos negocios, que son los que realmente van a generar el trabajo que tanto necesita el país, se deben de hacer estas reformas, pero también para los trabajadores. ¿Qué puede hacer el Estado justamente para estabilizar esa balanza? Bueno, yo creo que primero, entendiendo que estos nuevos negocios van desde los emprendimientos más pequeños, medianos, ¿no? Porque hablamos de camaroneras, pero también podemos hablar de panaderías, lugares de hamburguesas, es decir, que tienen que acceder a estos créditos. ¿Y por qué digo acceder a estos créditos? Dentro de esos fondos de crédito, porque los derechos de los trabajadores son irrenunciables y no pueden ir para atrás. Si es que yo termino la relación laboral por despido o por liquidación de negocio, la liquidación equivale al despido. No tengo el dinero, bueno, entonces que ese préstamo que me van a dar, ese fondo, contemple, en caso de quiebra el negocio o que no funcione el negocio, contemple un fondo para que se le pague a los trabajadores y no se vean afectados. Un seguro, tal vez. Una especie de seguro. Ya existe el seguro de desempleo, pero esto no aplica al seguro de desempleo porque esto aplicaría en el evento de que un negocio nuevo que ha accedido a un crédito del Estado no funcione y el trabajador no se ve afectado. Entonces yo creo que, por eso digo, el pensar en que la empleabilidad se genere, o sea, que haya mayor empleo, es un tema que necesariamente tiene que tocar la parte fiscal, la parte financiera de un país, no solamente la parte laboral. Yo creo que nos equivocamos enfrascándonos solo en el debate laboral, que no creo sea el de mayor importancia, sino el debate crediticio. Pero sí, por supuesto que es complementario y por supuesto que sí es importante. Además, también se han discutido nuevas reformas justamente para actualizar las nuevas modalidades de trabajo. Se habla del tema laboral y del acoso laboral por los medios digitales. Claro, claro, bueno. Y el acoso laboral, por ejemplo, es una de las últimas reformas que hubieron en el 2017, que se hizo en el 2017. Recuerdo porque la Asamblea hizo la propuesta de que el acoso solo sea del empleador al trabajador y nosotros desde el Ministerio de Trabajo eh, reformulamos la propuesta, hicimos que sea de trabajador a trabajador, de abajo hacia arriba, pero también de arriba hacia abajo. Entonces, ¿por qué? Porque también hay casos en que obreros acosan a sus jefas, que son la mayoría de personas que manejan talento humano, son mujeres. En el 90% son mujeres. Sí. Y claro, los hombres en Ecuador, por el sistema machista, este criterio machista que existe, tienden a abusar de ese elemento, pues, y también hay acoso. Y entre compañeros también hay acoso. A veces mandado a hacer, a veces no. Todo eso se cubrió. Entonces, hoy en día, lamentablemente el acoso es uno de los casos más difíciles de demostrar, más complejos, porque es muy subjetivo y requiere pruebas contundentes, pero está allí. O sea, de nuevo, yo creo que todo lo que sea positivo, la ley Violeta, ¿han contratado más mujeres por las deducciones? Probablemente no. ¿Lo han siquiera evaluado? Tampoco lo han evaluado el gobierno que lo propuso, que fue el gobierno del señor Lazo. Pero la pregunta es, finalmente, ¿es mejor que esté o no? Sí, es mejor que esté, pero sin duda es mejor que esté. ¿La ley de igualdad es mejor que esté? Sí, sin duda es mejor que esté. Que luego no la aplican. El contrato jóvenes. El contrato de los jóvenes está vigente desde hace años. Y si usted contrata a personas entre 18 y 26 años, el Estado le paga un año el aporte patronal. Un año. Nosotros pagamos millones de dólares a la empresa privada y subió inmediatamente, solo haciéndoselo saber. Yo me reunía con los empresarios, que no son más de 20, los más grandes en este país. Si ustedes usan este contrato, el Estado, no yo, les va a pagar, o sea, ellos pagan y después se les reembolsa el 100% del aporte patronal hasta 2 salarios básicos. No lo sabían, no lo sabían. Entonces, sabiéndolo, empiezan a contratar, y el volumen de contratos de gente joven subió drásticamente.
Hoy día hay una propuesta para contratar jóvenes. Sumado a eso, una mayor deducibilidad del impuesto a la renta. Bienvenido sea. O sea, vas a tener un doble incentivo para contratar a gente entre 18 y 26 años, 29 años. Las 10 de la mañana con 18 minutos. Gracias, Raúl. Y como dicen coloquialmente, ahora sí, hablemos de lo importante. Mañana, así dice, cuando está algo serio, ¿no? Y después la gente dice, ahora sí, hablemos de lo importante. Y le hablan de fútbol o le hablan de otras cosas. Mañana, entonces. Mañana estamos aquí con la Fanesca. ¿Cuántos somos? Nos vemos mañana. Estamos? 4. Sí. Los 4, el señor de la Cabezón, cabina y acá el joven 5. que toma la foto. Perfecto. El otro día estuve con una sobrina tuya, con Tere Manzano, con la abogada linda gente. Tere Manzano, y le dije, oye, tu tío, y le gusta mucho esto de la parte social y política, ¿no? Sí, claro. Y entonces me dice, le digo, con tu tío hemos quedado que esta semana es Semana Santa. No, linda gente, Tere. Sí, sí, sí. Pero bueno, no, agradecerles en todo caso, quedando siempre las órdenes y pues nada, desearles que todos celebremos, porque no es un festejo, es una celebración. No es un festejo. Es una celebración la de la Semana Santa como debe celebrarse, digamos, religiosamente y con absoluta conciencia. No es un tema del feriado, de la farra y de la cosa, ¿no? Nadie es un santo, por supuesto que no, pero creo que un poco nos falta en Ecuador en términos generales. Fíjense lo que pasó ahora con la selección, tomar las cosas con algo ya de madurez, ¿no? Yo creo que ya es hora de, en verdad, tomarnos con un poquito más de madurez las cosas que pasan y que deben pasar en nuestro país. Totalmente de acuerdo. Como bien dice el abogado Raúl Ledesma, hay que tomar las cosas con madurez, con seriedad. Hay momentos para todo. Sí. Sí. Así que vamos a ir a la pausa comercial y regresamos.